Hermano, quiero en ese mensaje centrarme en cómo seguir dando fruto en cuestión de las misiones para seguir extendiéndonos y ver los pueblos alcanzados, ser alcanzados para la gloria del Señor. Para eso voy a tomar 3 puntos importantes. El primero es permanecer, el segundo es apostolado y tercero, abandono. Y quiero empezar primero con el permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, hermano, es fundamental para la vida del creyente. Permanecer en Jesús es nuestra base para poder subsistir y tener vida. La Escritura dice en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden producir fruto o ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Bien, hermanos, cuando leemos esto, Juan capítulo 15, a nosotros nos llama mucho la atención y nos apasiona, porque eso es lo fundamental de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. El fruto viene por medio de esto. Si queremos nosotros ser pastores fructíferos, ministros fructíferos, si queremos ser líderes fructíferos, si queremos ser trabajadores fructíferos, empleadores fructíferos, creyentes y cristianos fructíferos, necesitamos aprender a permanecer en Jesús como estas ramas permanecen en la vid verdadera. Nótese esta historia. Jesús está con sus discípulos tomando la cena en un aposento alto, la última cena, capítulo 14. Después que Jesús les enseñó muchas cosas y les lavó sus pies, es en la noche en que Jesús es entregado para llevarlo a la crucifixión, a la muerte. Ellos salen del aposento alto en la noche y van caminando hacia el huerto del Getsemaní. Mientras ellos van caminando, hay muchas vides a su alrededor. Y es entonces que Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos. ¿Ven estas vides? Bueno, yo quiero decirles, yo soy la vid verdadera. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué estaba Jesús tratándoles de enseñar a sus discípulos con yo soy la vid verdadera? En otras palabras, está diciendo, hay una vid falsa, hay una vid corrupta, pero yo soy la vid verdadera. La vid verdadera que el Señor plantó para que lleve mucho fruto. Eso de la vid no es un tema nuevo para los discípulos. La vid, los discípulos e incluso todo el pueblo de Israel estaban familiarizados con esta alegoría de la vid, porque años atrás, muchos años atrás, ellos fueron testigos de lo que está escrito en las Escrituras y muchos de ellos se lo saben de memoria, y yo quiero llevarlos a ustedes a leer un poco sobre eso para que tengamos noción de lo que los discípulos están entendiendo en su cabeza cuando Jesús les habla de la vid verdadera. Vamos a Salmo capítulo 80. El salmista David, él empieza a escribir este salmo en desesperación, pidiendo ayuda de Dios.
porque los pueblos extranjeros están atacando a Israel y están acabando con Israel. Así que el salmista empieza a escribir y dice lo siguiente, Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Porque ellos oraban y parecía que Dios no escuchaba. Por eso el salmista David insiste una vez más, por favor, sálvanos. Versículo 5 dice, le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. O sea, estamos sufriendo tanto que hemos llorado y estamos tan dolidos. Versículo 6, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero notes el versículo 8, muy interesante. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Ahí está haciendo referencia de que Dios sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida para establecerlos allí. Así que sigue diciendo el versículo 9, limpiaste sitio de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. En la tierra prometida estaba habitada por naciones extranjeras. Dios los echó a todos fuera para poner a su pueblo en medio de esa tierra y plantarla. Versículo 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? En otras palabras está diciendo, ¿por qué quitaste la cerca que cubría esta vid? Porque ahora todos vienen, pasan por ella, la pisotean y se llevan nuestro fruto. La están destruyendo. Versículo 13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Que quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Mire lo que dice el versículo 17. Ahí está haciendo alusión a Israel, que ese es el varón de su diestra o el hijo de hombre. Está haciendo en primera instancia una referencia a Israel. Como segunda instancia está hablando David de sí mismo como rey de Israel. Y en tercera instancia y última se está refiriendo a Jesús como el verdadero Israel o como el verdadero rey que es sobre Israel. Entonces nótese cómo Jesús, todo apunta hacia Él. Todo es para Él y para la gloria es Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús, hermano, todo se centra en que su nombre sea exaltado y dado a conocer. Versículo 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. La primera declaración que Jesús les hace a saber a sus discípulos es de que Él es la vid verdadera, mostrando y haciendo alusión a que hay una vid falsa y corrupta. La metáfora de la vid, hermanos, esto los discípulos la conocen. Y cuando ellos escuchan sobre la vid, se recuerdan sobre Salmo capítulo 80. Y ellos dicen, sí, el salmista estaba pidiendo auxilio a Dios porque estábamos siendo devorados. Pero Jesús les está diciendo, pero esa vid no estaba produciendo fruto. Por eso Dios quitó el vallado y dejó
que las naciones vinieran y la pisotearan y la destrozaran. Ahí, por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Dato importante que Dios habla a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 5 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La clavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. En algunas versiones dice uvas silvestres. Ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué me dio uvas agrias o uvas silvestres? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Nótese ahora esta imagen de cómo el Señor está diciendo: yo quité las vallas de mi viñedo porque esta vid yo esperaba que me diera buenas frutas. La preparé, la regué, la cuidé, la podé con amor, pero cuando yo esperaba que me diera buen fruto, lo único que me dio fueron uvas silvestres, uvas agrias. Una uva silvestre es una uva toda dura, pequeña y amarga. No sirve para nada. Así que el viñador está molesto y dice: yo la cultivé, quité todos los cardos, las piedras, la preparé para que diera buen fruto y fui bueno con ella, pero nunca recibí buen fruto de esta viña. ¿Qué más haré con ella? Así que quitó ¿cómo se dice? La cerca para que fuera destruida por los demás. Hermanos, cuando Jesús está haciendo esto y cuando vemos lo que está pasando, Dios está diciendo: esta vid que es Israel, yo la agarré, la cultivé, la traje a esta tierra prometida, pero nunca dio buenos frutos. Por eso la desolé, por eso la dejé sola, porque en lugar de poner su confianza en mí, esta fruta o esta vid se apartó de mí y puso su confianza en las naciones extranjeras, en su fortaleza. Puso su confianza ellos en otros dioses y no pusieron la confianza en Dios. Hermanos, es que venían pueblos extranjeros y querían atacar a Israel. Israel lo que hacía era hacer pacto con naciones vecinas. Por ejemplo, se acercaba con Siria, se acercaba con Egipto y trataban de hacer convenios porque ellos decían: si yo los tengo a estos de amigo, me van a cuidar las espaldas, me van a proteger. Y su confianza estaba en esto y no estaba en Dios, que les había dicho: yo soy tu Dios, yo soy tu dueño. Ellos se olvidaron de las promesas de Dios y pusieron su confianza solamente en lo que estaba a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Es de que cuando Jesús les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, dice: yo soy el verdadero Israel que ha sido plantado para dar mucho fruto. Y todo el que permanece pegado a mí lleva mucho fruto. Separados de mí no son nada. Son como el resto de las vides mentirosas que pretenden llevar fruto, pero solamente dan fruto agrio y amargo. Y dice eso: el Señor lo detesta.
Por eso Él les está enseñando esto a sus discípulos. Les dice, sean buenos creyentes, permanezcan en mí. Cuando permanecen en mí hay un cambio. Cuando permanecen en mí hay arrepentimiento y llevan mucho fruto. Hermanos, no puede haber un cristiano que pueda decir, yo soy seguidor de Cristo, pero vive su vida como quiere. No existe tal cosa. No puede haber un cristiano que dice, yo amo a Cristo, amo a Dios, pero sus frutos son agrios y son amargos. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma en cómo se expresa, por la forma en cómo habla, por la forma en cómo chismea, ¿verdad? Por la forma en cómo está pensando, por la forma en cómo es difícil moverlo para que se mueva a hacer algo en la iglesia. Es aquella persona que hay que estarlo empujando para que se ponga a orar. Es aquella persona que hay que empujarlo para que salga a compartir de Jesús. Es aquella persona que hay que estarlo empujando para que sigamos predicando al mundo entero, plantando iglesias en donde no se han plantado iglesias. Pero sin embargo, un cristiano que permanece en Cristo, ese sí es un verdadero cristiano, porque al permanecer en Él, lee la Biblia, ora, y todo lo que aprende de Dios a través de la Escritura crea algo en su interior, lo revoluciona, le trae vida, de tal forma que empieza a moverse por sí mismo, porque el Señor lo empieza a mover y le da vida y se integra en el trabajo. Este creyente no necesita que lo empujen, porque él solo sabe que el Señor lo está enviando a ser activo, a llevar mucho fruto para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por eso Jesús le dice a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Una persona o un creyente que no tiene frutos, debería prestar atención y decir, a ver, ¿por qué no estoy teniendo frutos? Necesito tener frutos porque yo soy un cristiano. No quiero ser como esta vid falsa y corrupta. No quiero ser un cristiano falso y corrupto, aquel que está tomando solamente un lugar y que está entorpeciendo el trabajo de muchos. No quiero ser eso. ¿Cuántos no queremos ser eso? ¿Verdad que no? Queremos ser de los que somos activos y que producen fruto. Por lo tanto, necesitamos gastar tiempo con el Señor todos los días de nuestra vida. Permanecer en Él, leer nuestra Biblia, orar cada día y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? ¿Cómo puedo yo bendecir a mi comunidad el día de hoy? Y empezamos a movernos. Hermanos, Dit Brodgen es un misionero muy conocido en el mundo árabe. Él escribe en su libro The Lived Joy y dice, mi padre y mi madre eran devotos a su permanencia con Jesús en las primeras horas de la mañana. Ellos tomaban su Biblia, su taza de café y se dirigían a la parte favorita de su casa para encontrarse con Él. Eso fue el fundamento de lo que ellos eran y de todo lo que hicieron. Aprendí de mis padres que el recurso de todo el fruto que tuvieron en sus vidas fue por la continua presencia de Jesús en sus vidas por medio de la palabra y la oración. Hermanos, cuando permanecemos en Jesús, somos fructíferos. Estamos activos. Empezamos a orar. Empezamos a movernos a hablar de Jesús. Hay cambios en mi carácter. Hay cambios en mi conversación. Hay cambios en mi forma de pensar. Permanecer en Jesús a nosotros nos ha cambiado totalmente. Porque ahora cuando llegamos al mundo árabe, sabemos que no es por nosotros que hay fruto en el mundo árabe. Es porque necesitamos primeramente permanecer en Jesús y después el fruto viene por sí solo. Pero primero necesitamos permanecer en Jesús. Yo puedo irme a Marruecos, pero si no oro, si no leo mi Biblia, no tengo nada que ofrecerle al mundo. Necesito sentarme, leer la palabra, meditar en ella y vivirla.
Eso es permanecer en Jesús todos los días de mi vida. No solamente un día a la semana, todos los días de mi vida. Así que si yo salgo y me dedico a buscar gente para llevarlos a Jesús, pero no estoy yo con Jesús, pierdo mi tiempo. Habré malgastado mi tiempo y no habrá fruto. Necesito yo primero sentarme y pasar tiempo con mi Dios. Antes de ser un misionero, yo soy un ministro. Antes de ser un ministro, yo soy un estudiante de la palabra. Antes de ser un estudiante de la palabra, soy un cristiano. Y antes de ser cristiano, yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad, un hijo de Dios. Y el hijo de Dios vive pegado a Dios y mora en Dios, mora en su palabra y medita en ella. Hermanos, que todos nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. El día de mañana te darás cuenta que el fruto empieza a venir, porque la palabra te empieza a revolucionar tu vida y empiezas a cambiar a tu alrededor. Amén. Quiero pasar al siguiente punto: apostolado. La iglesia tiene un llamado al apostolado o una función apostólica. La palabra apostolado, hermanos, parece un tanto complicada para nosotros en nuestro tiempo, porque hemos escuchado hablar mucho sobre los apóstoles, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, yo soy apóstol, y se sienten grandes, con mucha autoridad. Apóstoles que están en un nivel superior, en una mega iglesia, y tienen autoridad sobre todos. Y todo lo que dice el apóstol, eso se hace. Pero hermanos, cuando voy a la Escritura, me doy cuenta que nada de eso que ellos hacen es parte de lo que Dios quiere. Eso no es ser apostolado. Eso es tomar ventaja y querer tomar control de las cosas. Pero un apóstol es otra cosa. En las enseñanzas del Nuevo Testamento, hermano, quizá ninguna sea tan importante e incluso tan compleja como esta palabra del apostolado. Conocemos la historia. Jesús eligió a 12 discípulos, los cuales llegaron con Jesús, caminaron con Jesús. Después Jesús murió en la cruz del Calvario y viene Hechos capítulo 1. Para entonces ya solamente hay 11 discípulos. Están reunidos 120. Después de que Jesús ascendió a los cielos, habían 120 en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, están hablando los discípulos y dicen, necesitamos conseguir un nuevo discípulo, un nuevo apóstol, porque el que teníamos ya se fue y se mató, se ahorcó. ¿Quién era ese? Judas. Y dijeron, somos 11, estamos incompletos, necesitamos uno. Empezaron a buscar entre los 120, como ahora mismo empezaban a buscar, a ver, ¿quién puede ser candidato? Y encontraron solamente a 2 personas. Uno llamado Matías y otro llamado Justo. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue contado como el 12º apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Apóstol significa enviado, representante, mensajero. Eso significa un apóstol. Así que teniendo esto en mente, estos 12 apóstoles son mensajeros, representantes de Dios, son enviados de Dios. Así que cuando leo yo el capítulo 1 de Hechos, veo que ahora ya son 12, pero mi pregunta fue, ¿por qué si ya tenían también a Justo, que calificaba como otro apóstol, por qué no lo agarraron? ¿Por qué no dijeron, pues metemos también a Justo y así ya somos 13? Así somos más y menos trabajo, nos dividimos el trabajo, abarcamos más. Pero para los apóstoles dijeron, no es concebible, tienen que ser 12. Entonces, 11 eran pocos o estaban incompletos. 13 eran demasiados, solamente tenía que haber 12 apóstoles. Y no hay discusión sobre ello, eso lo entendemos. Tienen un papel muy significativo, así como las 12 tribus de Israel, así como el Señor los fue trayendo, y luego en Apocalipsis aparece que los apóstoles juntamente con
los patriarcas, ellos son el fundamento de la Nueva Jerusalén. Incluso hay piedras con los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Entonces es un número perfecto, el número 12. Pero cuando sigo leyendo Hechos, llego al capítulo 9 y aparece en escena Saulo. Y Dios llama a Saulo y también lo nombra apóstol, cuando le dice: y yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando me pongo a pensar y digo, pues no que solamente había 12 apóstoles, ¿por qué ahora son 13? ¿Por qué ahora Pablo también? Ahí estaba justo y no lo contaron como tal. Bueno, es que Pablo es un nuevo apóstol que están surgiendo después de estos apóstoles. Una nueva generación de apóstoles con un don especial de parte de Dios para ir y plantar iglesias en donde no había iglesias. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 14, ¿gusta acompañarme? Hechos 14, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: Pablo está en Iconio juntamente con Bernabé. Dice lo siguiente: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y el versículo 4, interesante: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los... ¿Con quiénes? Apóstoles. Nótese cómo está la palabra en plural. Unos con los judíos y otros con los apóstoles. No se está refiriendo a los 12 apóstoles, porque ellos están en Iconio. Y los apóstoles, los 12, estaban en Jerusalén. Así que los apóstoles estos se está refiriendo a Pablo y a Bernabé. Miren, nótese lo que dice el versículo 13, mismo capítulo. Y el sumo sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, nótese ahí cómo está diciendo los apóstoles Bernabé en primer lugar y Pablo. Entonces, aquí ya veo que hay 2 apóstoles. Qué interesante. Aparte de los otros 12 apóstoles, ahora vamos a estos nuevos. Son 2 apóstoles. Cuando son llamados en un capítulo anterior, Hechos capítulo 13, si usted gusta regresar a Hechos 13, nótese cuando los llamaron. Ahí no eran llamados apóstoles. Dice Hechos 13:1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Nótese cómo no dice apóstoles, sino está diciendo entre los profetas y maestros, y da una lista de personas. Ahí está Bernabé y ahí está Saulo. Entonces, esto me está a mí diciendo que mientras están en la iglesia, ellos eran maestros y profetas. Pero una vez que la iglesia los seleccionó y los envió, los apostoló, es que ellos entonces fueron a un lugar donde no había nada, no había creyentes, no había cristianos, para empezar a predicar ahí la palabra del Señor y plantar la iglesia de Cristo. Es entonces que el escritor del libro de los Hechos los nombra apóstoles. ¡Qué interesante! No se está refiriendo a apóstoles a un nivel jerárquico como en ese tiempo, ¿verdad? Que solamente mandan en una mega iglesia. No, estos están yendo como pioneros a un lugar vacío. Les voy a poner otro ejemplo más.
Vamos a ver 1 Corintios 4:9. Pablo y Apolos están en Acaya. 1 Corintios 4:9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En esa sección, hermano, es la defensa del apóstol Pablo a su apostolado a los corintios. Y se está refiriendo repetidamente desde el capítulo 3, versículo 4, a su trabajo y al de Apolos. Si vamos a ese, al 3 y al 4, 1 Corintios 3, 4, dice lo siguiente: cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan que la gente del mundo? Nótese que está hablando ahí de Pablo y Apolos ¿cómo se dice? Viendo la historia detrás de esto. Entonces, otro apóstol más, que es Apolos, considerado como apóstol. Hermano, cuando vemos esto a través de la Biblia, nos habla de que son llamados apóstoles aquellos que fueron a un lugar vacío para plantar la iglesia del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 9:2, sigue hablando Pablo sobre la defensa de su apostolado. Dice 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, Jesús les dice a los corintios, muchos no creen que yo soy apóstol, o sea, enviado, pero ustedes son testigos de que cuando yo vine aquí con ustedes, no había nada, no había cristianos. Yo les compartí el evangelio y ustedes creyeron en Jesús y se volvieron cristianos. Por eso ustedes son testigos de mi apostolado, porque ustedes son el fruto de este llamado que yo tengo, del apostolado. Entonces, no había nada y ahora hay. Eso se le llama apostolado. Y puedo seguir poniendo ejemplos más como Pablo y Timoteo, otro que también es llamado como apóstol. Vamos a ese último. 1 Tesalonicenses 2, 5 y 6. 1 Tesalonicenses. Aquí los estoy llevando, hermanos, a leer la Biblia por todas partes. Pero quiero que esto quede claro en nuestra cabeza. Pablo y Timoteo. 1 Tesalonicenses 2, 5 y 6 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Nuevamente apóstoles en plural, 2 Tesalonicenses 2, 5 y 6. ¿Cómo sé que ahí es Pablo y Timoteo que se mencionan como apóstoles? Porque dice 1 Tesalonicenses 1:1 cuando empieza la carta. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica. Entonces, están hablando de que son apóstoles. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que todos los que se unieron para hacer esfuerzos pioneros de la evangelización y plantar iglesias donde no hay nada, ¿se deben considerar como apóstoles? La respuesta es no, de ninguna manera. Aunque yo estoy seguro que Dios llama el día de hoy al ministerio a apóstoles, de una cosa estoy seguro, es de que muchos que son llamados apóstoles es solamente aquellos a quienes Dios les ha dado un don especial de parte del Señor, un don espiritual muy especial como lo es el del apóstol Pablo. Y estoy seguro que esos apóstoles no estarán presumiendo por cada esquina, yo soy apóstol, sígueme o escúchame. Hermanos,
En las cartas que escribe Pablo, capítulo 16, a todos estos que fueron colaboradores les llama como tal, colaboradores del reino, o incluso les llama equipos apostólicos. Nosotros somos una iglesia apostólica, no como la iglesia apostólica que anda por allí, ¿verdad? Que enseña otras cosas. Hablando bíblicamente, una iglesia apostólica es aquella que trabaja en una función apostólica de llevar el evangelio al mundo entero para plantar iglesias donde no hay iglesias establecidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque esa es nuestra visión, ese es nuestro llamado. No solamente trabajamos en esta ciudad, sino que trabajamos en todo el mundo para ver el reino de Dios ser establecido. Amén. Entonces, hermano, ustedes y yo somos una iglesia con una función apostólica. Se lo explico de la siguiente forma. Lo voy a poner ahí en pantalla. La función apostólica, hermano, es el llamado colectivo de Dios de plantar iglesias donde no existen en los pueblos no alcanzados. Esta función apostólica es como esta lanza que aparece allí. ¿Ve la lanza? Esa lanza, cuando la aventamos con fuerza, lo que queremos es de que vaya directo y se clave en el objetivo de plantar iglesias. Pero si yo solamente agarro el metal y lo aviento hacia el objetivo, ¿qué va a hacer ese metal? Solamente va a ir y va a golpear duramente el objetivo, pero no se va a clavar. Porque esta lanza es una lanza unificada, que se necesitan todas sus partes para poder llegar a su objetivo. Así es la iglesia. Esta lanza, hermano, necesita el fierro o el acero, el amarre y el palo largo, para hacerlo entender la iglesia. La punta es el pionero apostólico. Es aquel misionero que sale y que dice: voy a establecerme en los pueblos no alcanzados para plantar iglesias donde no hay iglesias. Pero él por sí solo no puede hacer nada. Mi familia y yo vamos a ir a un lugar de difícil acceso y plantar iglesias. Pero nosotros, sin el resto, no somos nada. No logramos nada. Necesitamos de un equipo apostólico, en la parte más gruesa de la lanza. Necesitamos a hombres, mujeres, 3, 4 familias que se unan con nosotros para que con los dones que el Señor nos ha dado plantemos juntos la iglesia del Señor. Después viene el amarre. El amarre le llamamos nosotros colaborador apostólico. Este no necesariamente tiene que ser un misionero. Estos son los traductores bíblicos, los que se sientan durante horas y días y años para traducir la Biblia a los idiomas que aún no han sido traducidos. Estos son aquellos diseñadores que hacen apps para los teléfonos y las tabletas para que tengamos una Biblia en el teléfono. Ahora yo llego con mi amigo Salman y le digo: hey, ¿quieres leer conmigo la Biblia? Y él dice: pero no tenemos Biblia. Yo le descargo una Biblia en su teléfono y podemos estarla leyendo en ese mismo instante. Y se la puede llevar él a su casa. Incluso en algunas como con calculadoras, porque hay policías que revisan los teléfonos y dicen: a ver, muéstrame tu teléfono por inspección. Y empiezan a ver qué aplicaciones tienen. Bueno, esa aplicación alguien la creó, es una calculadora solamente. Tú abres la calculadora y funciona como calculadora. Tú le pones un código, 1, 2, 3 y se abre la aplicación de la Biblia. Interesante. Son herramientas que utilizamos para compartir el evangelio. No solamente traductores, sino aquellos que hacen música, aquellos que hacen películas de Jesús. Todos estos son colaboradores apostólicos. Y luego está la otra parte, que es la administración apostólica. La administración apostólica son aquellos líderes como el Departamento Nacional de Misiones, que nos ayuda a que los misioneros salgan hacia el campo. Son aquellos que mueven a los hermanos para que se creen equipos de oración y se mantienen en contacto misioneros con la iglesia local. Esa es la administración apostólica, los que reciben las finanzas para enviarlos a los misioneros. Y luego la última parte se llama pasión apostólica. Eso es toda la iglesia, todos nosotros
maestros, pastores, doctores, diseñadores, todos nosotros somos la pasión apostólica, que hacemos posible que la lanza tenga un balance y un equilibrio. Si nosotros no somos parte de esa pasión apostólica, si le quitamos esa última parte de la lanza, ¿qué pasa con la lanza? La lanza se va a ir en pique porque no tiene la cola larga que la mantenga alineada, para que le dé balance, para que le dé dirección, le dé velocidad. Así que necesitamos esa pasión apostólica, gente que nos esté ayudando en oración, gente que esté aportando para que sigamos plantando iglesias, gente que esté al tanto, hermanos, de nosotros para seguir moviendo y hablar a los más pequeños para que ellos sean los próximos obreros que salgan al mundo entero a predicar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han volado un papalote? ¿Sí? ¿Lo han volado? Yo me acuerdo también cuando yo era niño, mi padre me enseñó a hacer papalotes y hacíamos tiras largas, muy delgaditas y la pegamos con papel china y empezamos a volar papalotes. Recuerdo que el de mi papá volaba bien bonito. El mío, mire, se hacía así, todo feo. Yo decía, papá, el mío no vuela. Él me decía, es que tienes que ponerle cola al papalote, ¿se acuerda? Y le pones un trapo en la parte de atrás y lo empezabas a volar y el papalote se hacía así. ¿Se acuerda? O se iba del otro lado. Entonces, pero papá, ¿por qué se hace de lado? Porque necesita más peso. Entonces le poníamos una cola más larga. Hasta que volabas el papalote se empezaba como a mover así. Cuando le ponía lo suficiente, obtenía una estabilidad impecable ese papalote y se mantenía en el cielo volando. Hermano, ¿cuán importante es esa cola para mantener estable ese papalote? ¿Cuán importante es de que la última parte de la lanza esté completa para que la lanza se mantenga en línea y vaya directo a su objetivo? Qué importante es de que todos nosotros seamos parte de esa función apostólica para que sigamos plantando iglesias en el mundo árabe. Si usted no está con nosotros, nosotros no podemos lograr ese objetivo. Necesitamos de usted. ¿Cuántos de aquí tienen un llamado apostólico? Amén. Vamos a repetir esto siguiente. Mire, va a aparecer en pantalla. Quiero que tengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es lo que significa. La función apostólica es que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todas las naciones. ¿Puede repetirlo conmigo? Vamos a decirlo. La función apostólica es que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todas las naciones. Ese es nuestro llamado. Y eso solamente sucede cuando aprendemos a permanecer primero en Jesús. Permanecemos en Él y después, por consecuencia natural, movidos por el Espíritu Santo, nos unimos a la función apostólica y decimos, yo quiero ser parte de que el nombre de Cristo sea extendido al mundo entero. Es por eso que oramos, es por eso que ofrendamos y seguimos enviando obreros. Amén. Quiero pasar al último punto y con ese termino. Abandono. Si queremos ver fruto en nuestra vida, en nuestro ministerio, en la iglesia, en el mundo árabe, hermanos, necesitamos abandonarnos a nosotros mismos. Este punto del abandono, hermanos, es muy importante en el Evangelio de Jesucristo. No puede haber resurrección ni Pentecostés sin antes haber pasado primeramente por sacrificio. Nótese lo que está diciendo esto. No puede haber resurrección ni mucho menos Pentecostés sin antes haber pasado por el sacrificio. Cuán importante es el sacrificio en nuestras vidas para poder ver más fruto en nuestra vida. No nos gusta la parte del sacrificio, no nos gusta la parte del abandono, de entregarnos a nosotros mismos, pero sabe, es muy importante el que lo tengamos bien en claro y lo podamos vivir. Jesús decía, Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26.
si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su madre y a su padre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿a qué se refiere todo esto? ¿Por qué el evangelio nos parece a nosotros un tanto contradictorio? Que yo tengo que aborrecer cuando el Señor me dice que yo tengo que amar. ¿Por qué el Señor está diciendo que yo tengo que despreciar a mi familia cuando el Señor ama y quiere que nosotros amemos a nuestra familia? Pero nota, Jesús no está diciendo que odies al que está a tu lado. No está diciendo que odies a tu esposa y a tus hijos como lo acabamos de leer. Lo que está diciendo es que por causa del evangelio nosotros podamos vivir pegados a Él. Y si lo demás está en contra del evangelio, nosotros debemos permanecer aferrados al evangelio y seguir caminando con Cristo, aun cuando la familia venga en nuestra contra. Es lo que está diciendo. Dios no nos quiere ver sufrir. Dios no nos quiere que nosotros estemos dolidos y que estemos sufriendo allí por nada. Hermanos, el Señor nos quiere ver bendecidos, contentos, alegres. Y eso por eso nos quiere llevar al cielo, a una vida eterna donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ese es el objetivo de Dios. Pero el Señor está diciendo, cuando tú creas en mí, en mi palabra, en mis mandamientos, cuando tú permaneces en mí, tu vida va a cambiar. Tu actitud va a cambiar, tus palabras, vas a empezar a tener fruto, pero vas a seguir caminando y vas a seguir viviendo con alegría. Pero como vivimos en un mundo terrible, en un mundo donde el diablo gobierna y donde manipula y mueve tanta cosa, donde el mundo está en contra de la iglesia, por eso sentimos golpes continuamente en nuestra vida. Y decimos, Señor, pero ¿por qué sentí ese golpe si yo estoy viviendo para ti? Es que eso es lo que pasa, hermano. No es de que el Señor te esté haciendo sufrir, no, es de que nosotros hemos creído la palabra de Dios y el Señor nos ha mostrado un mejor camino y caminamos sobre él. Pero el mundo viene en contra y dice, no, tus ideas son malas, eres un esto, eres un lo otro. Nos van a señalar, nos van a pisotear, nos van a levantar falsos. Ahora con esto de las ideologías, todo esto que usted sabe, hermano, viene y golpea a nuestra fe. Y nosotros decimos, ¿qué hago? Entonces, ¿adopto lo que ellos me están diciendo? No, el Señor dice, permanece en mí, resiste. Que si es doloroso que ellos vengan, que si es doloroso que batallemos con esto, que nuestros hijos van a la escuela y reciben nuevos libros y muchas ideas y que les están metiendo cosas a su cabeza, que si eso es doloroso, muy doloroso. Pero el Señor dice, persistan conmigo, agárrense de mí, que yo soy su Dios. Si tú te agarras de mí y tus hijos vienen y se agarran de mí, no importa lo que pueda venir en el mundo, seguiremos avanzando y seguiremos en victoria. El golpe va a venir, la acusación, el señalamiento, las malas palabras, las críticas. Hermano, que eso no te desanime, que eso no te eche a un lado, que eso no te ponga triste. Mantente alegre. Y di, yo sé que el Señor es mi Dios y Él prometió estar conmigo y continúo avanzando hasta que Él me llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermanos, un ejemplo claro, el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo su carta, con esta termino, con esta historia. Pablo está escribiendo una carta, la segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 6. Si usted me gusta acompañar allí. Segunda de Timoteo 4, 6. Esta es la última carta que Pablo escribió. Pablo no está en su casa. Pablo no está en su oficina. Pablo está en la cárcel. Y mire lo que escribe. Segunda de Timoteo 4, 6.
En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Nótese lo que está diciendo allí. Pablo está escribiendo y se está despidiendo de Timoteo. Si se da cuenta, es el último capítulo. Son las últimas líneas que él está escribiendo. Una de las últimas. Pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. A mí me van a matar. Estoy próximo a que me saquen de aquí para que me maten. Pero ojo, Pablo, mientras escribe, incluso toda la carta, no lo veo a él dolido. No lo veo a él desanimado. El tono de su carta no es de asombro como, ¿y por qué Dios me está pagando de esa forma? No, como lo he escuchado muchas veces en creyentes, no sé por qué Dios me paga de esa forma cuando yo más me esfuerzo por vivir para Él. No se está quejando Pablo de eso. Al contrario, Pablo está gozoso y tiene su vista puesta en Jesús y sabe que le espera un galardón allá en los cielos. Y sigue escribiendo y dice: me van a matar, pero yo te aconsejo esto: mantente firme, sigue adelante como un buen soldado de Jesucristo, no desmayes, ninguno tenga en poco tu juventud. Te sigue escribiendo y con ánimo, pero él sabe que lo van a matar, sus días son contados. Él está en la cárcel con cadenas en sus pies y en sus manos, escribiendo esta carta. Hermano, ¿cómo se llega hasta allí? ¿Cómo se llega a tener gozo en medio de esta tribulación, en medio de este difícil proceso? Es que cuando aprendemos a permanecer en Jesús, el Señor cambia nuestra vida y nos da vida, nos revoluciona, de manera que cualquier cosa que venga contra nosotros, para nosotros nos es causa de gozo, porque decimos: yo sé que mi Redentor vive. No importa el problema que acontezca, yo sé que mi vida está segura en las manos de Dios. A Pablo lo persiguieron, lo apedrearon, fue náufrago, le levantaron falsos, lo encarcelaron una y otra vez. Luego, estando en una fogata, estando calentando, sale una serpiente y lo muerde. Pero aún así, con todo esto, Pablo está agradecido con Jesús. ¿Cómo se llega hasta allí? Es que él permanecía en Jesús. Eso le daba gozo. Él sufría por la causa del evangelio. Hermano, él no se desanimaba. Él decía: si hay que pasar por esto para seguir a Jesús, yo quiero pasarlo, yo quiero vivirlo. En Marruecos, allá no podemos expresar nuestra fe abiertamente porque es un delito. Pero sabe, eso a mí no me pone triste. ¿Y por qué? ¿Y ahora qué hago? Ahora vivo con miedo. No, tengo que cambiar, porque la palabra de Dios me revoluciona. Y no vivimos con temor, sino vivimos con gozo. Y cada mañana nos levantamos y queremos salir hacia afuera y buscar el momento con quien compartir el mensaje del Señor. Que si nuestra vida corre peligro, seguramente sí. Que si la policía nos puede arrestar por ello, sí, también. Hermano, pero eso a nosotros no nos detiene. Seguimos avanzando. Eso es parte del abandono. Eso es parte del sufrimiento. Eso es parte de... Pero por causa de Cristo, hermano, tenemos que seguir avanzando y viviendo para Él, porque sabe, es el mejor camino que podemos seguir. Es el mejor lugar a donde podemos dirigirnos. Y yo quiero que usted medite un momento en esto.
Queremos ver que el nombre de Jesús sea exaltado en todas las naciones. Es necesario vivir para el Señor. Queremos que Jesucristo se dé a conocer entre todos los pueblos no alcanzados. Necesitamos permanecer en Jesús, rendirnos a nosotros. Termino con estos versículos. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y puedo seguir leyendo más y más y más. Pero hermanos, esto solamente es y sucede cuando aprendemos a permanecer en Jesús. Y es que viene el fruto para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué no se pone un momento de pie? Póngase de pie, por favor.